Cambiamos de sección, pero no cambiamos de país. Vamos a hablar de Estados Unidos. Lo vamos a hacer con mi compañera Daniela Blandón. Bienvenida, Dani. Muchas gracias, Rodri. Buenos días. Venga, buenos días también para ti. Inflación, ¿verdad? En Estados Unidos hay nuevos datos. Un dato de última hora, nos pusieron a correr un poco, pero ya se esperaba que la inflación siguiera creciendo en Estados Unidos, concretamente 4,2%. Este es el dato que tenemos anualizado para mayo, es el ritmo más rápido de crecimiento de los precios al consumidor en 3 años debido a que el conflicto en Oriente Medio elevó el precio de la gasolina y también de otros productos energéticos, y eso le da muy poco margen de maniobra a la Reserva Federal. ¿Qué es lo importante de este dato? Pues varias cosas. Primero, que la inflación en Estados Unidos ya venía acercándose a esa meta del 2% anual que quiere la Reserva Federal para poder bajar las tasas de interés. Lo segundo es que está en un nivel ya muy alejado de ese punto que quiere la Reserva Federal, y eso lo que quiere decir es que Kevin Warsh, quien es el nuevo presidente de la Fed, la va a tener bastante difícil en la próxima reunión para poder impulsar ese descenso en las tasas de interés que quiere el presidente Donald Trump. Y lo tercero, pues un datico adicional, y es que el mes pasado la inflación había sido un poco más del 3%, así que este aumento entre mes y mes pues es bastante significativo. 3,8% había sido en abril, 4,2% en mayo, y seguramente pues así seguiremos. Estamos viendo una especie de déjà vu frente a lo que ya se había visto cuando estalló la guerra en Ucrania, que puso en jaque pues los precios del petróleo por un buen tiempo. Es increíble cómo se ha tirado un tiro en el pie Donald Trump, porque en febrero estaba muy cerca de ese 2% que se esperaba, justo cuando empezó la guerra. Claro, y recordemos que vienen elecciones de medio término en noviembre, y esto no es para nada bueno para el presidente en esa campaña. Claro. Bueno, Daniela, vamos a hablar de China también en relación con Estados Unidos, porque reaccionan las empresas a ese reciente golpe contra BYD en concreto, que bueno, se le acusa en Estados Unidos de ser cómplice o de tener relación con el ejército chino. Claro, entonces para recordar un poco esto, Rodri, el lunes Estados Unidos agregó al gigante chino del comercio electrónico Alibaba, al proveedor de búsquedas en Internet Baidu y también a los fabricantes de automóviles BYD y NIO a esta lista de empresas que, según afirma, apoyan al ejército de Beijing. Esta medida podría exacerbar las tensiones entre ambos países. Nuestro corresponsal en la capital china, Adrián Foncillas, estuvo en la sede de BYD y desde allí nos contó cómo recibieron la noticia en la segunda economía más grande del mundo. Las nuevas adiciones a la lista negra demuestran la fragilidad de la tregua que acordaron alargar apenas un mes atrás Xi y Trump en su reunión de Beijing. Ahí están, entre otros, Alibaba, líder de comercio digital, Baidu, el mayor buscador en Internet, y BYD, la compañía que más coches eléctricos vende en el mundo tras haber superado a Tesla. Ha dicho Beijing que hará todo lo necesario para defender los derechos de sus compañías y ha criticado a Washington por usar como excusa la seguridad nacional para castigar a las compañías chinas. Estados Unidos debería detener estas prácticas erróneas y crear un ecosistema justo y no discriminatorio para las empresas chinas. Ese ha sido el mensaje del Ministerio de Exteriores. El listado de las compañías con presuntos vínculos con el ejército sigue expandiéndose sin pausa. En apenas un año ha pasado de 134 a 188. Y no solo la diferencia es cuantitativa, sino cualitativa, con cada vez más gigantes tecnológicos chinos afectados. Alibaba negó ser una compañía militar y anunció acciones legales para los que la difaman. Desde Baidu clamaron que las acusaciones carecen de base y que no hay justificación posible a la inclusión en la lista. Y aquí en BYD nos han dicho hoy que esta es una compañía privada que nunca ha hecho negocios con el ejército, que las acusaciones dañan su reputación en el mercado estadounidense, pero que no va a cambiar en nada sus negocios. Pues Dani, tendremos que preguntar a Adrián Foncillas si ese coche que se veía detrás es suyo o es de BYD, no lo sabemos. Yo lo vi en unas imágenes montado en uno de estos vehículos, hay que preguntarle cómo le fue. Bueno, veremos, Dani. Vamos de momento a Rusia. Responde a las sanciones europeas. Bueno, el martes la Comisión Europea propuso a sus miembros, que todavía deben aprobarlo, un paquete de sanciones que esta vez tiene varias particularidades. Por ejemplo, prohibiría el ingreso de excombatientes rusos de la guerra de Ucrania a su territorio. También promueve mantener congelado el precio máximo del petróleo ruso en $44, dicen ellos, para evitar que Moscú obtenga mayores ingresos por la guerra con Irán. Moscú rechazó la iniciativa y también prometió retaliación.
Las sanciones contra Rusia se vuelven cada vez más internacionales y extraterritoriales. Se centran en la interacción con nuestros socios comerciales y económicos clave y más cercanos. Esto genera descontento entre la mayoría de los países del mundo que consideran que la Unión Europea está actuando de forma irracional, ya que esas restricciones desestabilizan mercados de energía, alimentos y materias primas en todo el mundo. Socavan las cadenas de suministro industriales y perjudican a la propia Bruselas. Daniela, volvemos a Estados Unidos. La Cámara de Representantes ha aprobado un nuevo presupuesto para fortalecer agencias migratorias. Las polémicas, las muy polémicas. Estamos hablando de casi 70.000 millones de dólares para combatir la inmigración, que es una de las principales prioridades de Donald Trump. Este proyecto ya había sido aprobado por el Senado la semana pasada y asigna aproximadamente 38.000 millones de dólares durante los próximos 3 años al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el famoso ICE, unos 26.000 millones de dólares a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y 5.000 millones de dólares adicionales para gastos imprevistos. La mayoría republicana prevaleció en esta votación pese a que las posiciones estaban encontradas, como escucharemos a continuación. Lo que sucedería si los republicanos no actuaran utilizando la conciliación presupuestaria para financiar estas agencias es que nos haría retroceder a la Edad Media, a los 4 años de fronteras abiertas y a la anarquía, el caos y la delincuencia sin precedentes, con personas, delincuencia, pandillas y drogas inundando nuestras comunidades, nuestros estados y todo nuestro país, poniendo en peligro la seguridad del pueblo estadounidense. Esto es darles a la ICE y a la violenta maquinaria de deportaciones masivas de Donald Trump otro cheque en blanco de 70.000 millones de dólares sin supervisión, sin rendición de cuentas y sin salvaguardias. Creemos que la aplicación de leyes de inmigración debe ser justa, equitativa y humana. Pero en cambio los republicanos han decidido seguir malgastando el dinero de los contribuyentes para imponer la ideología de extrema derecha de Donald Trump al pueblo estadounidense. Y cerramos en Chile. Parece que el gobierno reconoce que no va a cumplir una de sus metas en campaña. El presidente José Antonio Kast había prometido equilibrio fiscal para 2030, es decir, eliminar ese déficit que hoy está en el 2,6% del Producto Interno Bruto. Ahora el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reconoce que no podrán cumplirlo y que en el mejor de los casos ese déficit va a quedar, como vimos acá, en el 1,5% del PIB. Para ese año irá reduciéndose progresivamente. El gobierno de Kast planea rebajas de impuestos a grandes empresas y estabilidad tributaria a 25 años, pero esta propuesta no tiene asegurada su aprobación en el Senado, en el que no tiene una mayoría clara. Pues veremos, porque ha habido también protestas al respecto. Dani, muchísimas gracias por este repaso económico. Acá nos vemos después. Venga, mañana, después más economía. Nosotros seguimos aquí una breve pausa y ya estamos.